Muy buenos días a todos. De nuevo nos encontramos en un episodio más sobre liderazgo solidario. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a un representante de la organización Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, por sus siglas MAVI. En este caso tenemos a William Acevedo Meléndez, que nos estará hablando sobre la certificación Manos Unidas por la Inclusión, en donde se lograron capacitar a 62 personas para trabajar con la población que enfrenta algún impedimento en Puerto Rico. Así que estaremos hablando un poco sobre esta experiencia. Mi nombre es Alondras, trabajo como capacitadora de proyectos comunitarios para la Red del Desarrollo de Voluntariado en Puerto Rico. Así que nada, comencemos hablando un poco con William Acevedo. Así que nada, cuéntanos un poco, William, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos cuánto tiempo llevas siendo voluntario de la organización MAVI. Saludos, buen día, gracias por la invitación. En mi caso particular, llevo colaborando como voluntario en MAVI aproximadamente cerca de un año, porque inicié el verano pasado como voluntario el proyecto que ellos estuvieron desarrollando de campamento para adultos con necesidades especiales a partir de los 14 años en adelante. Previamente había tenido experiencias de voluntariado en Puerto Rico, en un campamento para niños ciegos, hace cerca de 3 años atrás, y a nivel internacional lo había tenido en España y en México. Pero la particularidad de MAVI es que no tan solo uno participa como voluntario, sino que forma parte, ¿verdad?, de ese proyecto de preparación, de capacitación para aquellas personas que deben colaborar con la población con la población de personas con necesidades especiales. Entonces, eso fue un elemento que me llamó mucho la atención y mi interés, ¿verdad? Me despertó el interés de querer colaborar con ellos, en particular porque estaba dirigido a la población de personas adultas, adultos y adultos mayores, y entonces era un elemento que pues no había estado expuesto anteriormente, y en mi caso, como soy maestro certificado para estudiantes nivel K12 de Bellas Artes, pues siempre a nivel de la academia, pues nos enfocaban en el tema de esos niveles, ¿verdad? Y nunca se le daba mucha atención, o era un tema que quizás quedaba relegado, lo que serían ese periodo de vida independiente, ¿verdad? De transición a la vida adulta. Entonces, así que MAVI entendí que era una organización que me proveía esa experiencia de exponerme a esa población, de crecer al interaccionar con sus consumidores en las actividades que ellos realizan. Así que me pareció ideal en mi caso, ¿verdad? Que era ese componente que yo entendía que me hacía falta. Perfecto. Así que de alguna manera u otra ya habías trabajado con esta población, ¿verdad?, de necesidades especiales, pero dirigida a niños. Sí, pero en mi caso, como estoy en vía de certificarme como maestro de educación especial, pues prácticamente estaba más enfocada a la población de estudiantes con impedimentos visuales y de educación especial en general. Pero esa población de adultos, pues no había tenido tanta experiencia. O era muy poco lo que quizás eh, eh, tocaban. Era un tema que no se tocaba mucho a nivel de la academia, en los cursos de formación para maestros. Cuéntanos un poco sobre cómo llegas a ser voluntario de MAVI, hace un año atrás, si no me equivoco, que mencionaste, Sí. y esa experiencia inmediatamente, ¿verdad?, que entras hasta ahora. Pues mira, inicialmente fue por una convocatoria que ellos realizaron a través de correo electrónico. Por alguna casualidad, pues me llegó, vi que estaba el proceso de certificación de Manos Unidas, que me pareció que era un componente único, ¿verdad? Porque a las experiencias que había tenido previamente, no había ese proceso de capacitación, de orientación, para involucrar, ¿verdad?, a ese personal que va a estar trabajando como voluntario, y más un proceso tan extenso, que eso me llamó mucho la atención. De igual manera, pues algo que me parecía bien idóneo de MAVI es que ellos tienen diferentes centros. Tienen MAVI Metro en San Juan, MAVI Este, que es en el municipio de Río Grande, que comprende toda esa región, el MAVI
este central que está ubicado en Caguas y el MAVI Arecibo, que es lo que sería el MAVI Norte, ¿verdad? Así que tenía también la posibilidad de exponerme a actividades dentro de otras regiones en el mismo Puerto Rico, que ese es algo que me parecía también interesante, ver las necesidades en diferentes regiones de la isla. Y ahí pues me apunté, pasé por el proceso de orientación inicial y comenzaron los talleres de la certificación, así que ya no hubo vuelta atrás. Perfecto, qué interesante, ¿verdad? Eso es lo importante también de las convocatorias para el alcance, ¿verdad? De trabajo voluntario en las organizaciones. Y qué interesante, ¿verdad? Que te entraste por un medio digital, que ahí vemos también el impacto de la tecnología en este aspecto. Eh, Hablaste de la certificación Manos Unidas y precisamente por eso queríamos hacer este diálogo solidario para darle, ¿verdad? Foro a esta certificación. Cuéntanos esa experiencia, sobre esa experiencia y qué fue lo más retante y qué fue lo más gratificante al tomar esta certificación Manos Unidas por la inclusión. Quizás lo más retante, pero también gratificante, ¿no? Que es un proceso intenso en el sentido de que es continuo, de que conlleva pues separar un poquito del tiempo personal de uno para uno participar de las actividades. Pero lo más dentro del proceso, lo más gratificante es que uno se expone a una experiencia tan completa y tan enriquecedora que al final pues vale la pena, porque como mencioné anteriormente, pues nos expusimos a talleres de sensibilización, eh, talleres para cómo tener buenas prácticas para intervenir y relacionarse, ¿verdad? Como otro ser humano, pero con las personas con necesidades especiales, taller de filosofía de vida independiente, manejo de emergencia, cuando surge manejo de emergencia en el caso de cómo colaborar con las agencias, cómo establecer esos vínculos, ¿verdad? Relacionarse con la comunidad. Así que uno empieza a despertar esa curiosidad y ver esa posibilidad de como ciudadano pues pueda colaborar para la población de personas con necesidades especiales en momentos de crisis como pueden ser los huracanes. Así que perdón, de igual manera pues tuvimos la oportunidad de tomar talleres de asistencia para tecnológica para la movilidad de personas con necesidades especiales que igual puede facilitarnos, ¿verdad? El, Durante los talleres, al momento de que perdón, trabajemos como voluntarios o en los momentos de crisis, eh, la cultura del sordo, que fue una experiencia interesante porque uno se empieza a exponer a esa sensibilidad, ese acercamiento de las personas sordas eh, y entender un poco su lenguaje. En mi caso, pues fue algo fascinante, ¿verdad? Poco a poco, pues tomar esos cursos de lenguaje de señas, tener toda esa codificación, esa necesidad que tanto las personas sordas como las personas con necesidades tienen de querer participar de las actividades culturales, sociales, de que sean considerados como otros seres humanos por sus valores, por sus cualidades talento, fortaleza, por todo lo que pueden aportar en la sociedad y no tanto por, por, por su impedimento. Así que para mí fue una experiencia única, eh, completa, y que me expuso a mantener unos lazos de estrecho, ¿verdad? Con los voluntarios en los diferentes centros, que luego pues nos vimos a nivel personal porque los talleres fueron en línea, a conocer a un personal eh, muy valioso, ¿verdad? Y capacitado que nos brindó los talleres. Pero sobre todo lo que más me enriqueció fue esa mirada integral del programa de Manos Unidas, que era tan y tan completo que yo aún en el extranjero y aún en otras experiencias que había tenido previamente, como mencioné, no las había tenido. Así que fue como que una sorpresa para mí que, por ejemplo, en Mavi, tanto el proyecto, ¿verdad? Hubiese esa conciencia, esa toma de consideración de que cuán importante es capacitar, ir educando a ese personal que va a trabajar en los proyectos como estas organizaciones sin fines de lucro, porque ya eso nos da como que es otra manera ya de acercamiento a las organizaciones y a las personas con las cuales uno trabaja.
y creo que fue fundamental y esencial. Sí, claro. Algo peculiar de esta certificación Mano Unida es que tuvo su elemento y componente teórico, sí, pero también tuvo y se complementó perfectamente con el componente práctico. ¿Verdad? Mencionaste sobre las clases de lenguaje de señas, incluso hablando con Mildred también, ella mencionó que habían experiencias prácticas. ¿En qué tomaste tú, ¿verdad? Esa experiencia práctica de la certificación? Bueno, antes de responderte esa pregunta, quería hacerte un comentario. Es Claro. que también nos ofrecieron un taller de la ley ADA y en el proceso, pues uno como voluntario y ciudadano se da cuenta de cómo puede ser agente de cambio, ¿verdad? Tener a recibir estos conocimientos, intervenir en un momento en que una persona tenga alguna necesidad y conocer qué derechos tiene, cómo puede aportar y hacer qué gestiones tendría que hacer uno como ciudadano voluntario a favor de esa persona eh, en la comunidad. Así que eso fue otro taller que también me impactó mucho. En el caso de cómo pues todas estas experiencias aportaron, ¿verdad? Mi desarrollo como voluntario en Mavi, es que es otra mirada. Ya uno pues cuando colabora en las actividades de los talleres que hubo, inicialmente comencé con el taller el campamento de verano que se extendió prácticamente todo el año por la cuestión del paso del huracán, pero eran experiencias relacionadas con talleres de arte, de música, de baile, hubo un día de playa, actividades especiales en el Parque Luis Muñoz Marín, actividades de confraternización para los voluntarios. Entonces, todo ese proceso, cuando uno participa de esas actividades con estos jóvenes adultos, pues ya pues, es otro el acercamiento porque ya uno está quizás más consciente de, es otra mirada, eh, ya uno pues está formado en el sentido de cómo aportar, manejar en el sentido de cuando hay alguna, se representa alguna necesidad, cómo es el acercamiento. Eh, Recuerdo, por ejemplo, tan reciente como la semana pasada hubo una clase de arte que había un joven de cerca de 45 años, no vidente, es, que pues tenía que hacer las adaptaciones para la clase de arte para él, cómo las explicaciones tenían que hacerse de manera oral. eh, en el caso de aquellos jóvenes que con la condición de autismo, que tienen dificultad de movilidad, cómo acompañarle, asistir en los talleres, eh, no tener una mirada compasiva, sino una mirada como otro ser humano que pueda aportar a la sociedad. eh, y un poco, pues en general, esa fue como que la experiencia, ¿verdad? Al final creo que me llevo esa sensación de que de no enfocarnos en el impedimento, sino en todo ese potencial que el ser humano pues nos puede aportar. Y en realidad yo no está enfocado las necesidades, ¿no? Simplemente estoy compartiendo con otro ser humano más. Entonces, todo ese proceso de capacitación, pues creo que me llevó tuvo como resultado eh, eh, en ver lo que podía aprender de ellos, más de lo que yo podía aportarles. Entonces, así que yo creo que todo eso fue producto del el programa de capacitación de Manos Unidas. Claro, sí. Definitivo, se necesitan más experiencias como estas que capaciten y nos sigan capacitando para trabajar. No solamente, quizás, no solamente las personas que trabajan directamente con la población, sino otras personas, ¿verdad? Que día a día, quizás en dar algún servicio, en encontrarse con algún familiar o algo cotidiano, ¿verdad? Necesiten ese conocimiento para trabajar con personas con necesidades especiales, ¿verdad? Que hay que hacer un llamado, ¿verdad? De que otras personas sigan, ¿verdad? Tomando este tipo de experiencias. Eh, Y en mi caso, disculpa, Londra, algo bonito que me llevé de la experiencia con Mavi Metro, aunque participé también de los talleres que ofrecieron en otras regiones, es que me di cuenta que el tema de la discapacidad o de las personas con necesidades especiales no tiene raza, no tiene color, no tiene condición social, no tiene eh, nivel socioeconómico.
es algo que no está presente en nuestra sociedad. Así que, que hay que verlo con esa mirada de normalidad y que son seres humanos que nos pueden aportar, de los cuales podemos aprender, que ellos están ávidos, ¿verdad?, de que se les escuche, de que no tan solo se vean sus necesidades, sino que quieren aportar a nivel laboral, a nivel social, a contar sus historias y que quieren que se les dé esa oportunidad en la sociedad. Y Mavi es uno de esos centros, de esas organizaciones sin fines de lucro, que les permite, ¿verdad?, tener un proceso de capacitación para la vida independiente, alcance de oportunidades laborales, y de igual pues se le brinda otros servicios de orientación y movilidad para aquellas personas ciegas. eh, Así, de igual manera, un sinnúmero de servicios que dirigidos a esa población en particular de adultos mayores de 14 años, no olvidé mencionarlo. Ok, muchas gracias por mencionar ese dato. Em, Otra preguntita, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu mayor reto al trabajar con las personas que tienen alguna necesidad especial? Puede ser alguna experiencia después de la certificación o antes de la certificación, pero si alguna experiencia que haya sido bien retante para ti y que quizás con los conocimientos de la certificación pudiste manejarla, o quizás puede ser antes de la certificación y dijiste como que, DH, sí, en esa experiencia yo hubiese tenido los conocimientos que tengo de la certificación, lo hubiese atendido mejor. Fíjate, en mi caso no tuve ningún inconveniente, prácticamente lo disfruté todo. Mavi, gracias, afortunadamente cuenta con un personal bien capacitado. El maestro de arte es el escultor Melquiades Rosario Sastre, el educador en el área de deportes, pues es un maestro licenciado en educación especial adaptada. Igual el maestro de música es un profesor eh, certificado, ¿verdad? Como maestro de estudiantes con necesidades especiales en el área de música. Así que estaba tranquilo y seguro porque contaba con un personal capacitado. Afortunadamente, Mavi cuenta con buenos recursos, excelentes recursos a nivel de facilidades, eh, de espacio para trabajar, con el equipo de voluntarios. Así que se dio una dinámica muy rica, muy buena, de experiencia, ¿verdad? Sí, espacios para dialogar, compartir tanto con los consumidores, con los voluntarios, con los educadores. Quizás pudiese mencionar que no era algo que me asustara, ¿verdad? Pero era más esa sensación de que, wow, es la primera vez que voy a trabajar con una población ya de 14 años en adelante, más adulta, que quizás los intereses son otros. Eh, que no era algo que siempre había tenido, había estado expuesto, ¿verdad? Porque casi siempre por mis experiencias de prácticas docentes eran más, como mencioné, a nivel K12. Y eso pues me asustaba quizás un poquito porque era una población diferente, en un contexto diferente, enfocado en un tema en particular, pero fue algo pasajero porque con la capacitación que recibimos pues fue tan completa que uno fluía como el agua, ¿verdad? Así que en ese aspecto realmente pues gracias a Mavi y a la certificación pues ya no hubo ningún inconveniente en el proceso. Todo fluyó y me sentí seguro, acompañado en el proceso con Mavi y así, y de igual en los talleres, que fue algo continuamente, un proceso muy continuo y consistente, que es algo también muy positivo de la certificación. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste, William, trabajando con la certificación o participando de la certificación? Sabes que no recuerdo muy bien porque fue hace cerca de sido un año, pero el proceso duró varios meses intensos, continuos, eh, y fue bien interesante, ¿verdad? Porque era como que reencontrarnos los amigos nuevamente tomando los talleres, pero sí fue cerca de alrededor de 2 a 3 meses, si no recuerdo mal, sí. Y que Oh, fue interesante fue que fue, como usted mencionó, teórico, fue previo a la parte práctica. Entonces ya eso, pues ya uno no entra a colaborar como voluntario sin tener un conocimiento previo. En mi caso, pues se facilitaba aún más por mi formación como educador en Bellas Artes y en el área de educación especial.
pero me pongo en el lugar de aquellas personas que no tienen esa formación, pues que tienen el buen deseo, pero no es tan solo tener el buen deseo, sino que es importante y esencial exponerse a esa experiencia de capacitación que la certificación nos brinda, que el apoyo de la organización MAVI en mi caso, pues también me lo brindó. Y sí, fue vital. Claro, sí. Pues nada, gracias William por compartirnos tu experiencia. Con tu experiencia confirmamos que sí hacen falta más experiencias como estas que capaciten y sigan capacitando a los voluntarios, a las personas que trabajan directamente y a las personas que no trabajan directamente con personas que tienen alguna necesidad especial. Eh, yo creo que este tipo de experiencia puede mejorar la calidad de vida de esta población. Incluso también puede mejorar la calidad de vida de nosotros que podemos coger este tipo de certificación para eh, ayudar e impactar, ¿verdad? De alguna manera. Así que nada, William, muchas gracias por estar aquí en este espacio, por darte, ¿verdad? La oportunidad de compartir tu experiencia, que de seguro va a motivar a otras personas a seguir tomando esta certificación. Así que si alguna persona está interesada en tomar este tipo de formación, pueden contactarse con la organización Mavi eh, o escribir al email voluntarios.mavi@gmail.com y de esa manera alguien de la organización se va a contactar con ustedes y les va a informar sobre el proceso. Así que nada, muchas gracias Wilfredo. Eh, Estén atentos, ¿verdad? Próximamente tendremos otro episodio de Diálogo Solidario, así que espero verles nuevamente.